Hola, José Ignacio Nicoyacoy es mi nombre, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿qué percepción tenés, José Ignacio, sobre el fallo de la Corte? Bueno, el fallo lo estamos terminando de analizar en sus detalles, ¿no? Pero lo que podemos decir de lo que hasta ahora vemos lo siguiente. Primero, lamentamos no habernos equivocado, porque nosotros lamentablemente veíamos que el procedimiento caía en esto, y hemos perdido tiempo, hemos llevado incertidumbre, hoy la gente, incertidumbre en todo sentido, ¿no? Desde una ama de casa a una pequeña y mediana empresa, a los mismos inversores, estamos en un gran enredo que el gobierno se ha metido y que realmente hoy tenemos que salir de acá. En nuestro caso particular, está claro que se lo anticipamos al gobierno con la carta del 27 de abril, con la carta personal de Sergio Massa al presidente de la Nación, donde en un espíritu de colaboración, como hicimos, con todas las leyes que el gobierno necesitó, y la respuesta fue, ustedes recordarán, que queríamos sacar una ventaja. Bueno, hoy lamentablemente llegamos a esto. La Corte se pidió en algo claro. Primero, ¿qué dijo? La generación, primero estamos hablando de gas solamente, ¿no? Sí. Eso está claro, la Corte se pidió sobre esto. Y lo que dijo, terminante, que esto requería audiencia pública. El precio de la generación, en Boca de Pozo, que el gobierno había dicho, y el mismo presidente de la Nación dijo que no hacía falta audiencia pública porque no se trataba del transporte o de la distribución. Bueno, la Corte fue terminante, dijo, señores, esto requiere audiencia pública. Y después lo que habló también la Corte es de la razonalidad del aumento. Lo que dice, no solamente hace falta audiencia pública, sino que también los aumentos debían ser razonables. Por lo tanto, bueno, se sabe, piden audiencia pública y llaman a rever el tema. El tema de la luz, que si bien todavía no ha llegado, creo que la Corte está marcando un camino, ¿no?, sobre la razonalidad de las tarifas, y de que, aunque se trate de la generación, hace falta la audiencia pública. ¿Cuál es ese criterio de razonabilidad, José Ignacio? Bueno, si hay un aumento del 10, del 20, del 40, puede ser razonable. Cualquier aumento, por más que se parta de algo bajo, es lo que la Corte está planteando, que son del 500, de 1000 y pico %, bueno, eso no es razonable en lo que hace a la concepción misma del término, ¿no? O sea que hay un derecho adquirido a el desfasaje, digamos. Claro, lo que porque voy a lo siguiente, nunca vamos a poder alcanzar todo aquello que no fue aumentado antes. Sí. Habla de forma racionalidad del aumento, lo que dice, vayamos de una forma racional aumentándolo. Esto que no está diciendo la Corte que no hay que aumentarlo. José, pero está diciendo... Marcos Orteu te habla. Una visión contraria sería decir, el precio actual es irracional, es no racional, y hay que llevarlo a estándares racionales también, una visión diferente del concepto de racionalidad. Pagar menos de 100 pesos por un hogar de gas cuando una hamburguesa cuesta más de 120 pesos, correcto, no es racional tampoco. Exactamente, pero creo que lo que la Corte te está diciendo acá, este tipo de aumento, no guarda un tema de racionalidad. Pero lo primero que dice la Corte, que es lo importante, hacía falta audiencia previa. No era que podía evitarse. Si yo te explico técnicamente por qué. Sí, porque es muy interesante, porque no lo dice tan tajantemente. Dice por una circunstancia particular, ¿que cuál es? Bueno, lo que dice es, cuando se decía que no hacía falta audiencia previa en la generación, es decir, Boca de Pozo en el caso del gas, o en los generadores en caso de energía, ¿por qué se decía? Porque ese es el único sector donde hay una competencia perfecta. En los otros tramos, tanto en el transporte como en la distribución, así no hay competencia. El que distribuye o transporta es un monopolio. Entonces, para eso hay que hacer audiencia previa. Lo que dice la Corte hoy es que ese sector que aparentemente había competencia para la fijación, a través de las distintas regulaciones, dejó de haberlo. Y hoy fue el Estado el que puso el precio en Boca de Pozo. Entonces, por lo tanto, requiere también audiencia previa. Ahora, José Ignacio, además, perdón, y además lo que dice es que el precio, la modificación del precio en la generación fue de tal magnitud que sin lugar a dudas tenía un impacto directo en la tarifa. Ahora bien, ayúdame a comprender lo siguiente. ¿Cuál es la parte buena de que el Estado haya fijado, si es que existe alguna, el precio del gas a Boca de Pozo?
Yo creo que fue salir rápido del problema, ¿no es cierto? Porque yo creo que el Estado priorizó la emergencia, priorizó el apuro, entonces dijo, bueno, tomemos este precio que ya estaba, no hace falta la audiencia premia y avancemos. A ver, nosotros saben que... No, pero digo de que el Estado se meta en la definición, en desmedro del mercado en el momento inicial, por ejemplo, la boca de pozo. Bueno, ¿Por qué es bueno eso? Porque sabemos que hay 1000 sectores que pidieron que esto pasara. Bueno, lo que la Corte dice hoy es que no era necesidad de audiencia previa en esa etapa porque había competencia. Antes, si ustedes se acuerdan, hace mucho tiempo, se licitaba el costo de la generación, ¿no? Y venían las empresas que proveían, licitaban, y en función de eso, los distribuidores y los transportistas compraban esa energía. Esto dejó de ser así. Y el que, como vos bien decís, el que lo fijó ahora es el Estado. Por lo tanto, ese régimen que antes existía dejó de serlo. Bueno, y mi pregunta es, ¿por qué eso es así? Bueno, porque primero hubo leyes que modificaron aquel principio y hasta la reforma constitucional del 94 estableció la necesidad de la consulta pública de estas cosas. Hubo una modificación posterior a la ley que establecía el régimen energético anterior, ¿no? Entonces, entramos en este enredo, ¿no? Digamos, si ustedes me dicen, ¿por qué? Bueno, yo creo por la urgencia, que todos sabíamos que existía, ¿no? Por poder modificar esto. Claro, no, es que mi por qué no es ese, José Ignacio, lo que yo estoy preguntando es, ¿por qué razón el Estado fija el precio en el momento inicial del sistema, que en realidad era algo tenía que fijar el mercado? Porque sabemos que hay lobbies que terminaron en pedir esto. Bueno, ¿por qué razón pasa eso? Bueno, no, que son las causas ya tendríamos que preguntar al Ejecutivo, ¿no? Porque no se cumplió con esta etapa. Yo creo que el otro del fallo de la Corte de hoy, que yo lo veo como positivo, es que se montó una Corte independiente, ¿no? Que no tuvo presión ni de la política, que no resistió presión desde los sectores económicos que tenían intereses en esto. Me parece que en eso el fallo de la Corte fue independiente, ¿no? Sí, eso es cierto. Y José Ignacio, ¿qué a propósito de esta distinción entre residenciales e industriales? Por ahí eso me lo puedes explicar bien. Bueno, a ver, sí, acá esto es nada más que para los residenciales, aparentemente estamos entre el 25 y 30% del resto. Tenemos que ver todavía por qué no se incluyó al resto. Creo que lo que algo la Corte indica como que la diferencia es que los usuarios no pueden defenderse, digamos, individualmente, y los otros sectores pueden tener una representación que la Corte en alguna medida, pues esto no lo tengo claro todavía. Esa era una de nuestras grandes consultas, que es quizá, en mi opinión, el aspecto salomónico del fallo, en el cual dice las empresas y los industriales y los residentes son consumidores de diferente tipo, cuando al fin y al cabo son consumidores ambos. Sí, yo te digo, todavía no pude leer todo el fallo, quiero ver esta explicación de por qué uno sí, por qué otro no, pero algo quiero haber leído es que dice, bueno, ellos también tienen, no es que les cerró el caso, sino que bueno, también tienen a través de las distintas representaciones la posibilidad de defenderse, ¿no? Será a través de nuevos amparos, ahora veremos cuál es ese procedimiento. Pero si vos me decís una conclusión de esto, llegamos muy lejos nosotros saben, a través de nuestras cartas al presidente y al ministro, le dijimos no judicialicemos esto, esto tiene una salida política, juntémonos con los distintos actores de la oposición, que creo que el gobierno tiene claro que hemos colaborado, que le hemos dado todas las leyes que el gobierno necesitó. Ahora como que el gobierno ha tenido miedo de sentarse y a darles una salida política en conjunto con los otros sectores, ¿no? Y yo creo que ese es el camino, y hablo a título personal, que hay que explorar. ¿Cómo encontramos entre todos? Este es un problema de todos. Es un problema que sí. Y ahora ustedes como partido político opositor, etcétera, ¿están legitimados para formar parte de la audiencia pública? No, a ver, este es un tema que tiene absoluta jurisdicción y responsabilidad del Poder Ejecutivo. El Congreso no tiene ninguna jurisdicción para esto. No, por eso digo como partido político, ¿no? Porque yo sé que las asociaciones de consumidores sí, pero bueno, por ahí... No, nosotros lo que ofrecimos, porque lo así hemos hecho en todo, en los holdout, en el blanqueo, en el tema de las jubilaciones,
Siempre lo que hemos hecho es poner nuestros equipos a disposición del gobierno. Creo que este es un problema de todos. Nosotros tenemos claro que somos oposición, pero somos una oposición que también queremos ganarle al gobierno el año que viene, pero en función de tener una propuesta superadora, no apostando al fracaso del gobierno. Y esto creo que lo hemos demostrado, ¿no? Hasta ahora. Así que estamos en la misma actitud. Esto nos preocupa mucho. Y nos preocupa mucho porque, primero, por la incertidumbre a los hogares, sobre todo por la gran incertidumbre, en mi caso, de los sectores productivos. Hoy no tenemos una posibilidad de fijar costos porque no sabemos cuál es el costo del insumo, del gas. Pero también nos preocupa, que es lo que yo le expresé ayer al ministro, cuál va a ser la política energética de la Argentina a futuro. Claro. ¿Por qué? Porque una industria o un país, para ser industrial, la energía es una herramienta base para su competitividad. Entonces, si Argentina, hoy estamos en una crisis, no cabe duda, pero Argentina tiene los recursos. En el caso de energía eólica, los mejores vientos, en serio lo digo, disponibles para esta energía. El sol de los mejores que hay en la zona de Cuyo para el caso de la energía solar. Tenemos energía eléctrica con base atómica, hidráulica. Entonces, hoy la Argentina, salida de esta crisis, está en condiciones que la energía sea uno de sus elementos competitivos para ser un país industrial, porque podemos tener energía en abundancia y a buen precio. Ahora, producto de la emergencia, ¿qué estamos viendo? Estamos saliendo muy desprolijo, y también lo que estamos licitando, por ejemplo, estamos licitando energía eólica, ¿correcto? Sí. Ahora, fíjense que estamos negociando energía eólica congelando precios en dólares para los próximos 15 o 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si la Argentina puede ser un país de mucha energía, calcule que cuando se pongan en marcha la energía eólica y todo esto, la tendencia de los precios tiene que ser a la baja. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a congelar hoy ya precios? Ahora ese precio, si está congelado, necesita audiencia pública también, a la luz. No, pero ya... No, pero digo, a la luz del fallo de recién. Bueno, pues a la luz de los nuevos contratos se lo estamos garantizando a los inversores. ¿Qué quiere decir esto? Que Argentina se está condenando a ser un país caro en energía. Y yo le digo, como tema industrial, vamos a tener un enorme problema competitivo con nuestros vecinos. Mire, hoy tenemos una empresa de Mendoza. Pero no es el precio que hay que pagar para... ¿No es la frontera de entrada, por decirlo de alguna manera? No sé cuál es el sí, es el costo de capital. Tenés que pagar un impuesto alto porque el costo de capital para que inviertan en un molino en un molino de viento es bastante alto el capital. Claro, esto depende de las negociaciones. Argentina, cada vez que negoció desde un periodo de crisis, no fue muy mal. Desde el Tratado Roca-Russiman, desde cómo negociamos las privatizaciones, ¿se acuerdan que decían? Y bueno, como nadie viene, ¿qué vamos a hacer? Regalémosle. Y así no fue. Entonces, creo, y la industria es lo que ayer le pidió al ministro, que nos marque un sendero de cuál va a ser la estrategia energética de la Argentina. Hoy fíjese, perdón, le doy un ejemplo muy concreto. Una empresa mendocina, no le voy a decir el nombre, en este momento está de energía intensiva. Están 300 personas suspendidas en Mendoza y han recibido una oferta de Paraguay para radicarse en Paraguay, porque Paraguay garantiza, energía muy barata, porque tienen Itaipú, ¿no es cierto?, y a largo plazo. Entonces esto es clave. Pensemos un poco en el futuro y en el mediano y largo plazo. Pero no es exactamente lo mismo, energía barata, que es lo que estamos criticando, que para los productores de energía eólica está mal. No, a ver, lo que nosotros decimos, si entendemos. Entendemos que la energía es fundamental para el desarrollo de un país, pero la realidad es que hoy en Argentina entregar energía barata a las empresas como a los residenciales es lo que nos metió en este problema también. Si queremos tener energía, tenemos que incentivar la inversión en energía, no únicamente regalarla a los que después la consumen. Pero ¿por qué tenemos que estar siempre en los extremos en la Argentina? ¿Por qué tenemos estas políticas pendulares? ¿Es que es el fuego o el infierno o el cielo? No, señores, lo que tenemos es racionalidad, y una vez por todas. Si no, vamos a vivir permanentemente a los banquinazos, y cada 10 años con restricción externa, con falta de dólares, porque no logramos que la Argentina sea en forma definitiva un país competitivo. Mire, ustedes saben una cosa, yo se lo dije al ministro que no le cayó muy bien.
Hoy los países desarrollados del mundo, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, han subido el subsidio a la energía en los últimos años. ¿Saben por qué? Porque quieren ser un país competitivo. Es caso de Estados Unidos recuperar las industrias que perdieron. ¿Y saben quiénes están bajando los subsidios? Los países en vía de desarrollo. Es decir, cada vez va a ser más grande la brecha de competitividad industrial entre los países desarrollados y en vía de desarrollo. Yo sé que hablar de esto en este momento, que estamos con una emergencia, es como, ¿no es cierto?, vivimos en emergencia en ese sentido, José Ignacio, en la Argentina, así que hablemos, porque si no, no hablamos nunca más. Yo soy presidente de la Comisión de Industria y tengo la obligación de plantear la energía como un insumo del desarrollo nacional, ¿no? Y que salir de la emergencia no condicione a la Argentina para los próximos 30 años. José Ignacio, muchísimas gracias por la charla. Un abrazo para ustedes. Un abrazo grande. Es José Ignacio de Mendigunen, que es diputado por el Frente Renovador. Marcos, te quedaste pensando ahí alguna cosa. Sí, no,